Renunció el presidente de Bolivia, Evo Morales, luego de permanecer casi 14 años en el poder. La dimisión se presenta el mismo día en el que la Organización de Estados Americanos presentó las conclusiones de la auditoría que realizaba sobre las elecciones presidenciales del 20 de octubre, donde afirmó que se presentaron graves irregularidades. Tenemos información desde La Paz con nuestra corresponsal y análisis también. La presión de las Fuerzas Armadas y policiales fueron determinantes para que el presidente Morales renunciara, algo que genera hasta el momento una incertidumbre política en el país tras la dimisión de los que constitucionalmente deberían asumir la presidencia hasta que se celebren unas nuevas elecciones. El principal opositor, Carlos Mesa, pidió una reunión de alto nivel para determinar la hoja de ruta en Bolivia los próximos días. Y el Partido Socialista Obrero Español, liderado por el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, gana las elecciones generales en España. El partido de extrema derecha, Vox, se dispara y Ciudadanos es el visible perdedor de estos comicios. A pesar de ganar por mayoría de votos, el PSOE debe conversar con otras formaciones políticas para poder formar gobierno. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. Renunció el presidente de Bolivia, Evo Morales, ante la presión ejercida por las Fuerzas Armadas, la policía y después de varias jornadas de violencia en las calles. En su discurso, Morales aseguró que fue víctima de un golpe de Estado. Su dimisión ocurrió el mismo día que la Organización de Estados Americanos, OEA, afirmó que sí hubo irregularidades en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, donde resultó reelecto Morales. Informa David González. 14 años en el poder y tras unas polémicas elecciones que derivaron en protestas, renunció Evo Morales. Pero lo hizo, según él, obligado tras la presión de protestas civiles e incluso de la fuerza pública, que en videos pidieron su dimisión. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar. Morales estaba en un sin salida tras las acusaciones de fraude en las elecciones que ganó por 10 puntos de ventaja. La OEA finalmente dijo que había irregularidades y que no podía verificar los comicios. Morales convocó a nuevas elecciones, pero la oposición rechazó la propuesta. Los líderes de izquierda del continente, desde Lula da Silva hasta Nicolás Maduro, condenan lo que consideran un golpe de Estado. Y el segundo en las elecciones, junto a cientos de manifestantes en La Paz, celebran. A Bolivia, a su pueblo, a los jóvenes, a las mujeres, al heroísmo de la resistencia pacífica, nunca olvidaré este día único. El fin de la tiranía. Agradecido como boliviano por esta lección histórica. ¡Viva Bolivia! Pero la pregunta será ahora qué va a pasar con el vacío de poder que deja el longevo mandatario. Nadie sabe quién lo va a suceder y si habrá de nuevo unas elecciones presidenciales en Bolivia. Para ampliar esa información, saludo en este momento a nuestra corresponsal en Bolivia, Mary Vaca. Mary, muy buena noche. Le pregunto qué es lo último que nos puede reportar sobre lo que ha sucedido en Bolivia luego de la renuncia del presidente Evo Morales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo último que se conoce es que la senadora Yanine Áñez de la oposición podría asumir la presidencia del Estado en Bolivia. Sucede que ella es la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y, según la Constitución, ella es la más alta autoridad que queda en la Asamblea Legislativa. Eso es lo que señalan constitucionalistas en Bolivia y la misma Yanine Áñez, quien ha dicho que asumiría la presidencia mañana para convocar a nuevas elecciones y pacificar el país. Por otro lado, tengo que comentarles que han sido detenidos 2 vocales del Tribunal Supremo Electoral, entre ellos María Eugenia Choque, la presidenta de ese órgano. Ambos, según la policía, estaban tratando de fugar. Incluso ha dicho la policía que María Eugenia Choque estaba vestida de hombre tratando de evadir a la policía. Por otro lado, también les informo que a esta hora se producen saqueos en diferentes puntos de la ciudad de La Paz y de El Alto. Recordemos que la policía está replegada en un motín desde hace
hace 2 días y por lo tanto los grupos delincuenciales y tal vez algunos grupos políticos están aprovechando para saquear algunos comercios y algunas viviendas privadas. En todo caso, la policía ya va a empezar a salir en las próximas horas y probablemente esta tensión vaya bajando. Mary, ¿qué pasará ahora con el presidente Morales? ¿Se quedará en el país? El presidente Morales ha dicho que se va a quedar en el Chapare, la zona cocalera de donde él es originario. Él, de hecho, ha dado su carta de renuncia desde esa región, desde Chimoré. Sin embargo, todavía no se tiene certeza de cuál va a ser su futuro. Incluso tengo que comentarles que la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que la policía estaría tratando de detener a Evo Morales. Sin embargo, todavía esa información no ha sido confirmada. Ella ha asegurado que su casa ha sido saqueada, pero hay que tomar nota que Morales tiene otras casas. Por ejemplo, tiene una en el Chapare y otra en la ciudad de Cochabamba. Ella no ha especificado cuál de esas 2 casas estaría siendo asediada por la policía. Mary, gracias por la información, por supuesto, muy pendientes a lo que ocurra en Bolivia, precisamente también en La Paz, la capital. Quiero saludar en este momento a Jorge Dulón, analista político. Señor Dulón, buena noche y gracias por estar con nosotros en France 24. Le pregunto los escenarios posibles, social y políticamente, ¿qué pudiera pasar en la nación tras la renuncia del que fuera presidente hasta el día de hoy, Evo Morales, y también los pasos constitucionales a seguir tras esta decisión del presidente y este limbo político? Bueno, que ya sabemos que Yanine Áñez entonces asumirá la presidencia de Bolivia antes de que se realicen unas nuevas elecciones. Buenas noches, un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo. Sí, efectivamente, se debiera seguir una salida constitucional, es lo que corresponde, y en esa medida se tiene primero que convocar a una asamblea extraordinaria. Esta asamblea es convocada por los decanos, diputados y senadores, es decir, los parlamentarios más antiguos, para que en esta sesión extraordinaria se nombren a nuevos presidentes de las 2 cámaras, es decir, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Y en virtud a eso, como ya se mencionaba, está la senadora Yanine Áñez, que podría asumir la presidencia del Estado Plurinacional, simplemente con un objetivo, y ese objetivo es convocar a elecciones en un plazo de hasta 90 días, es decir, tiene 90 días para poder desarrollar todo el proceso de convocatoria, la inscripción de organizaciones políticas, etcétera, etcétera. Y en virtud a eso también lo que se ha pedido es que se pueda renovar el Tribunal Supremo Electoral, las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, para que haya una instancia electoral que pueda manejar y pueda administrar el proceso electoral. Eso es lo que corresponde ahora. La población está pidiendo y las organizaciones vivas también están pidiendo que esto se pueda realizar lo antes posible para tener cierta certidumbre, ¿no? Para que además el país tenga una cabeza que pueda gobernar y pueda desarrollar este proceso lo antes posible y de esa manera en no más de 90 días ya tener nuevos procesos, nuevas elecciones para elegir a las nuevas autoridades del país. Ahora, ¿realmente se puede catalogar lo que ocurrió hoy como un golpe de Estado? ¿Están a funciones de las Fuerzas Armadas intervenir cuando hay una situación de estallido social como estaba ocurriendo en Bolivia? Definitivamente no se puede catalogar esto como un golpe de Estado, porque en realidad, afortunadamente, todas las organizaciones que han sido parte de este proceso han tenido el cuidado necesario para no sobrepasar justamente el orden legal, el orden constitucional. En esa medida se ha tenido el cuidado de que el presidente pueda renunciar. Y a partir de eso, como ya hemos mencionado, hay ciertos pasos, cierta ruta crítica que se ha seguido para justamente respetar las normas. Si es que no se hubiera respetado las normas, ahí sí se podría haber hablado de un golpe de Estado, pero no es el caso. Afortunadamente hay salidas legales, hay salidas constitucionales como las que ya hemos mencionado, y por lo tanto justamente la población está esperando que suceda eso, para además no dar razones a el movimiento al socialismo, a los dirigentes que todavía están, tampoco dar razones a las Fuerzas Armadas para que puedan tomar una decisión contraria a lo que ya se ha decidido en términos de, primero, nuevas elecciones, nuevo Tribunal Supremo Electoral,
por lo tanto, en un plazo corto, nuevas autoridades para el país. Señor Jorge Dulón, gracias por su tiempo, por su análisis y por estar aquí con nosotros en France 24. Muy buena noche para usted, pero recordemos quién es el ahora expresidente de Bolivia, Evo Morales. Fue el primer presidente indígena de su país, el mandatario más longevo, ejerció 3 periodos constitucionales y buscaba iniciar un 4º periodo presidencial hasta el 2025. Morales nació en una choza en el altiplano boliviano y hasta hoy gobernó desde un palacio de 29 pisos que los opositores califican de suntuoso. En el altiplano boliviano sigue en pie esta choza de adobe y techo de paja que simboliza el origen humilde de Evo Morales. En condiciones de extrema pobreza, hace casi 60 años nació aquí el exmandatario. Sus vecinos de infancia, así como comunidades indígenas, siempre buscaron apoyarlo. Tenemos que apoyar a él porque gracias a él tenemos pues muchas cosas así, luz, y tenemos caminos, tenemos hospitales, tenemos todo. Cerca de la choza está el modesto pueblo de Orinoca, donde Morales hizo construir, con una intervención del Estado de $7 millones, un museo dedicado a los indígenas y a su propia vida, donde incluso están sus zapatos de la infancia. Como lo pueden verlo, de su niñez lo que usaba, ¿no? Ahí pueden verlo, su radio, su zapato, ¿no? Por esto le iba su trompeta, su gorro, su abarca, su pelota, cuando ha usado cuando estaba en su vida niñez. En la ciudad de Oruro, la hermana mayor del expresidente, Esther Morales, recuerda que en la familia murieron 3 hermanos, que el mismo Morales y su madre estuvieron a punto de fallecer en un parto difícil, pero se salvaron en el último minuto por la intervención de una anciana que le obsequió un pan a la mujer. Yo estoy viendo pues, al nacer, por poquito, una abuelita ha salvado. No hubiera sido esa abuela, no hubiera vivido ni mi madre ni mi hermano presidente, no hubiera habido. Desde las alturas andinas y luego de pasar por la zona cocalera de Chapare, Evo Morales llegó a La Paz para gobernar desde el Palacio de 29 plantas, al que llamaba la Casa Grande del Pueblo. Desde ahí se movilizaban helicópteros. El edificio ha sido cuestionado por ser suntuoso. Personalidades de la izquierda, como la exguerrillera Loyola Guzmán, criticaron la transformación personal y política que ha tenido en 13 años. Es el mismo Evo que conoció en diciembre del 2005 o en enero del 2006, con este Evo, que luego de haber impulsado la aprobación de una constitución política del Estado, que se suponía iba a marcar un cambio profundo, una revolución democrático-cultural, ahora no hace nada de eso. Tras dimitir de su cargo, Morales ha dicho que espera volver a Cochabamba, la zona donde inició su carrera. Y pasamos al segundo tema noticioso del día, porque hoy se llevaron a cabo las elecciones generales en España. Fueron las segundas en menos de 7 meses y las cuartas de los últimos 4 años. Veamos cómo están entonces los resultados con el 99.99% de los votos totales escrutados en comparación con los alcanzados por los partidos en los pasados comicios de abril. Los resultados entonces del noviembre, tenemos que de estas elecciones del día de hoy, el PSOE tiene 120 escaños, el Partido Popular 88, Vox 52, el OP 35, el ERC 13, el CS Ciudadanos 10 y otros 32. En comparación con los resultados de abril, el PSOE tuvo 123, el Partido Popular 67, el Ciudadanos 57, Unidas Podemos 42, Vox 24, ERC 15 y otros partidos 23. Luego de conocer estos resultados, conectamos con nuestra corresponsal en Madrid, Constance Meyer. Constance, ¿cómo se pueden leer entonces estos resultados de las elecciones generales? Y además, ¿cómo podría ser el PSOE el partido ganador para poder formar un gobierno y que no se repita este bloqueo político? Además, Vox, el partido de extrema derecha, subió en estas elecciones. ¿Podríamos decir que la abstención jugó a su favor? Pues el objetivo de esta repetición electoral estaba de desbloquear el país. Al final el tablero político parece más fragmentado que antes. El bloque de izquierdas, que tenía la posibilidad de llegar a un acuerdo en abril, sale más
el más afectado. El PSOE pierde 3 escaños y Podemos 7, así que juntos no podrían llegar a una mayoría. Habrá que sumar los partidos independentistas vascos, pero también catalanes, y eso va a resultar bastante difícil, ya que Pedro Sánchez endureció su línea durante toda la campaña sobre la crisis de Cataluña. Al final es todo al revés que ha llegado, es el bloque de derechas que sale reforzado de estos comicios, aunque Ciudadanos, el partido de centro-derecha, se hunde y pierde 47 diputados. Estos comicios han favorecido al Partido Popular y sobre todo a Vox, que logra esta noche convertirse en la tercera fuerza política de España. Constance, gracias por la información, gracias por su tiempo, buena noche. ¿Cómo los españoles llegaron hasta aquí? El 28 de abril resultó ganador el actual presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez del PSOE, pero los números no le dieron la mayoría parlamentaria, por lo que tuvo que iniciar un proceso para formar una coalición de gobierno que no pudo lograr. Y es por eso que los españoles tuvieron que volver a las urnas para intentar poner fin a este bloqueo político que vive el país. Escuchamos ahora parte de las declaraciones de los líderes de los principales partidos políticos que participaron hoy en estas elecciones. Me gustaría hacer una llamada a todos los partidos políticos, porque tienen que actuar con generosidad y con responsabilidad para desbloquear la situación política en España. El Partido Socialista también desbloqueará y participará con responsabilidad y generosidad para desbloquear la situación política en España. Quiero hacerles una promesa. No les defraudaremos, no daremos un paso atrás y defenderemos en las Cortes lo mismo que hemos defendido todo este tiempo y todo este año de campañas electorales. No estábamos representados ni en los parlamentos regionales, ni en el Parlamento Europeo, ni en las Cortes Generales. Solo hace 11 meses. Hoy somos la tercera fuerza política de España. Tenemos 52 diputados. Hoy el Partido Popular ha tenido un buen resultado electoral, pero España ha tenido un mal resultado para su gobernabilidad y para su futuro. Por eso, queridos amigos, el Partido Popular, con unos resultados que ha mejorado, y también dejando muy claro que somos el único partido de centro-derecha que puede liderar este país, decimos a Pedro Sánchez que ahora tiene la pelota en su tejado, que ahora va a tener mucho más complicado lo que se planteó para volver a forzar elecciones. Volvemos a tender la mano al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, apelamos a su responsabilidad para que se sienten con nosotros. Estamos dispuestos a negociar desde mañana mismo un gobierno de coalición en el que cada fuerza política que participe en esa coalición esté representada exclusivamente en la proporción a los votos y a los apoyos electorales que ha tenido. Y lo que hoy hemos tenido es un mal resultado sin paliativos y sin excusas. Eso es lo que hemos tenido hoy en las urnas. Tengo que felicitar como demócrata, más allá de los resultados, al Partido Socialista. Los españoles han querido más Sánchez para esta legislatura, pero los españoles también han querido más Vox y menos centro político. Vamos ahora hasta Cataluña, uno de los puntos clave en estas elecciones. Saludo en ese momento a nuestra corresponsal en la ciudad de Barcelona, Elise Gassengel. Elise, buena noche. Hablemos de los independentistas, los ganadores de esta noche en Cataluña. ¿Cómo transcurrieron estas elecciones, el ambiente político y cívico que se vivió en la ciudad? Además, las protestas que se tienen previstas para mañana. Pues sí, efectivamente, esta noche los independentistas son los ganadores de estas elecciones, ya que sacaron por primera vez más del 40% de los votos. Es algo histórico para los independentistas, y estos 23 escaños que lograron se reparten entre 3 partidos. La izquierda independentista, que logró 13 escaños, primer partido aquí en Cataluña, algo que sacaron, este partido sacó 15 en abril, 2 menos esta vez, pero estos 2 escaños que perdieron se fueron a la izquierda radical de la CUP, que se presentaba por primera vez, y tercer partido, el de la derecha independentista de Junts per Catalunya, que logró 8 escaños, 1 más que en abril. Los 3 esperan pesar en la balanza de las negociaciones y pedir a Pedro Sánchez pues amnistía a los presos o un nuevo referéndum a cambio de su apoyo, y la presión se mantiene también en las calles, ya que mañana el Tsunami Democrático, una plataforma independentista
independentista ha llamado a nuevas acciones sorpresas que tienen que durar 3 días, lunes, martes y miércoles. De momento se desconoce exactamente lo que transcurrirá en estos 3 días y esta noche, de hecho, el Tsunami Democratic en su cuenta de Twitter decía: estamos preparados y nos vemos mañana en las calles. Elis, gracias por la información. Muy buena noche. Hasta aquí entonces llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. Es todo por ahora. Continúe con nosotros.